Tardes para todos. Amén. No somos muchos, pero estamos los que tenemos que estar. A lo largo de estos días hemos venido hablando de la suficiencia de Cristo y de cómo nos tenemos que cuidar entre nosotros de los falsos profetas, de los falsos maestros, los falsos apóstoles. Cristo es suficiente. Él es suficiente para nuestra salvación y para nuestra vida cristiana. Tenemos que estar advertidos, como vamos a ver en esta noche a través de la palabra, y no de palabras de Luis, sino de lo que está escrito. Como decía Cecilia hace un rato, hoy en la tarde estuvimos viendo el video de Miguel Roldán. Es un músico, no es pastor, no es predicador, no es teólogo, pero en el año 89, junto con otros músicos, él formó una banda que se llama Logos. Y esa banda es una banda que tiene todo contenido de letras cristianas, de metalero a cristiano. Hoy estábamos escuchando a algunos cantantes de reggaetón que hacen música cristiana. Y uno dice, no, pero es reggaetón, música cristiana. ¿Por qué es música cristiana? Porque tiene un contenido cristiano. La música no tiene rótulo, la música no es ni mundana ni cristiana, es música. La música es música. Lo que le da contenido es el mensaje que transmite. Y el mensaje que tenemos que transmitir nosotros tiene que ser un mensaje que transmita a Cristo. Si no lo hacemos con palabras, se tiene que ver en nuestra vida, cómo nos movemos, qué es lo que hacemos. Si saltamos, como dice muchos, para Cristo saltamos. La palabra no dice si saltamos, saltamos para Cristo. Dice, si comemos, comemos para Cristo. Y si no comemos para Cristo, no comemos. Nosotros podemos cambiar algún pedacito, pero siempre manteniendo la esencia de lo que es la enseñanza. Y como hoy vamos a ver, tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra enseñanza tiene que estar asentada en la roca, pero en el fundamento que pusieron los apóstoles, que prepararon los profetas en el Antiguo Testamento, y los apóstoles lo trabajaron y lo explicaron para que la iglesia, en el tiempo de la gracia, fundamentara sobre este mensaje, sobre esta palabra. Esta palabra es Cristo Jesús. Amén. Amén. Cristo es suficiente. Como hablábamos hace rato con Facundo, Cristo es suficiente. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento hablaban de Él. Y los apóstoles nos dicen que Él es la culminación del plan de Dios. En Él están completas todas las obras. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque es donde Dios muestra su poder y hace las cosas. Amén. Amén. En la palabra de Dios encontramos una y otra vez el recordatorio de que Jesucristo es suficiente para nuestras vidas. No necesitamos buscar más allá de Él para encontrar la plenitud de la salvación. El apóstol Pablo nos los asegura en sus cartas. Vamos a empezar en esta tarde. Vamos a resaltar por qué Cristo es suficiente para nuestra salvación y vida cristiana. Vamos a leer el primer pasaje. El primer pasaje es Hechos, capítulo 4, versos 11 y 12. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes. Ahí les está hablando a los judíos.
Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Él es el único mediador. No hay otro nombre, en ningún otro hay salvación. Tenemos que confiar en Jesús. Él es la fuente verdadera. Sí, Señor. Amados míos, si ustedes tienen una dolencia, si ustedes tienen una enfermedad, ¿a quién van? ¿Al carpintero? ¿Al mecánico? No, vamos al médico. El otro día vi una propaganda que a mí me voló la tapa de los sesos. El loco le lleva el auto al mecánico y el mecánico está mirando, sí, dice, no, hay que ver el tema de las bujías y me parece que el alternador te está cargando mal. Che, vos sabés que ando con un dolor acá y me siento mal. Ah, pero para eso te tenés que tomar esto. El mecánico. Y después la propaganda dice, no te automediques. Nosotros muchas veces, y me pongo acá, esta palabra es para mí, le esquivamos al médico, le esquivamos ir al doctor. ¿Por qué? Y porque sabemos que el doctor me va a encontrar, algo me va a encontrar. Los años van dejando mella en nuestro cuerpo. Nuestra mala manera de vivir durante mucho tiempo hace que cuando vaya al médico con 53 años, 52 todavía, me diga, Luis, tenés esto y tenés esto. Pero no lo tenía antes, pero ahora sí, porque te estás alimentando mal, porque no estás durmiendo bien, porque estás muy estresado. Ahora está de moda el estrés. Sí. Antes no había estrés. Uno estaba cansado de trabajar, cansado de la vida, pero no existía o no se nombraba tanto el estrés. Vamos al médico. En este caso, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Cristo Jesús. ¿Vieron que por ahí salen las noticias? Le hicieron juicio a una persona que ejercía la medicina de manera ilegal. ¿Qué pasó? ¿Quién le hacían juicio? Las víctimas. ¿Qué pasó? Y el tipo hacía cirugía estética. Y me quedó un pecho más grande que el otro, me quedó el labio de abajo así, el ojo así. A mí me dijo que me iba a crecer el pelo, no me creció el pelo, pero me creció el pelo en la espalda. Me dio para tomar unas pastillas, me creció el pelo en la espalda, en las piernas y en los brazos, pero en la cabeza no. Entonces, tenemos que tener cuidado con los impostores. Los impostores pueden hablar igual que un médico. Un profeta y un falso profeta solamente los vamos a distinguir porque el profeta apunta a Cristo y el falso profeta apunta al hombre. Apunta al crecimiento personal, apunta a recibir cosas como si Dios fuera una especie de mago o de genio de la lámpara que está para complacer mis deseos. Andan regalando coches, casas, no sé, ministerios. Y si Dios te llamó para llevar un ministerio adelante, atajate porque no es una tarea fácil. La suficiencia de Cristo. Vamos a ir al pasaje número 2, 1 de Timoteo 2. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. 1 de Timoteo 2, versículo 5. Vamos al 6, que dice, quien dio su vida como rescate por todos. ¿Por un grupo? ¿Por algunos? Por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. ¿Cuándo dio testimonio de esto? En el Antiguo Testamento.
los profetas hablaban de este tiempo. Hay una parte donde también algo me voló así la cabeza en un momento. Pedro dice, ellos, los profetas, hablaban de estas cosas sin siquiera poder vivirlas. Hablaban de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Hablaban de esta salvación que nosotros tenemos hoy. Ellos no la tenían, nosotros la tenemos. Ellos hablaban de esto, del cumplimiento de los tiempos. Dice, aún los ángeles quieren mirar en estas cosas y no pueden. Así decía Pedro. Hay un solo mediador. Por eso nos diferenciamos de la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Porque nosotros creemos en que hay un solo mediador. Como decía el versículo anterior, Jesucristo, hombre. Era necesario que Dios encarnara, que Dios hiciera hombre en la persona del Hijo. Y hablando de esa encarnación en la persona del Hijo, ¿qué necesitamos nosotros para estar satisfechos? ¿Qué necesitamos nosotros tener delante de nosotros para estar satisfechos? No nos alcanza con saber que Jesucristo es suficiente. No nos alcanza. No nos alcanza saber que Él murió en la cruz por nosotros, como decía recién. Él murió por todos. No. ¿Qué necesitamos? El Padre está sentado en el trono y Él descansa en la obra que hizo el Hijo. Él descansa satisfecho por lo que el Hijo hizo. El Espíritu Santo descansa en la obra de Jesús, satisfecho porque todo lo que Dios dijo que iba a hacer fue, ya está, hecho, sellado. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Un solo mediador. Los católicos tienen santos, vírgenes, ángeles. Nosotros tenemos a Cristo. Eso nos tiene que diferenciar. Yo tengo que apoyarme, descansar en la obra consumada de Jesús. Amén. Amén. Dios. En nuestras necesidades espirituales, porque esto habla de la salvación. Este pasaje es la salvación. Él dio su vida en rescate por muchos. Dios lo dio a conocer a su debido tiempo. Ahora vamos a ir al versículo que sigue, Colosenses, capítulo 2. ¿Sí? Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Amén. Amén. Es en Cristo. Nosotros estamos completos en Cristo. En nuestras necesidades espirituales. Cecilia recién decía hace un ratito, antes de la ofrenda, que Dios nos ha bendecido con muchas cosas. Hoy escuchaba una profeta decir, no dejes las bendiciones, no te sueltes de las bendiciones que Dios te ha dado. No las sueltes para que no te las puedan arrebatar. Y también escuchaba a un maestro. Fíjense lo que dije. Una profeta, entre signos, comillas, y un maestro. El maestro decía, el diablo no te puede arrebatar absolutamente nada. Porque si uno va a las Escrituras, aún en el Antiguo Testamento, la palabra dice, Dios da, Dios quita. No dice el diablo te arrebata, Dios quita. ¿Por qué me quitó Dios la bendición? Porque esa bendición no era de Él. Esa bendición era parte de algo natural.
Cuando Dios quita algo es porque ese algo nos va a hacer mal, nos va a hacer perder, nos va a hacer perder el camino. Pero si yo me vuelvo a Dios humilde y hago lo que hizo su Hijo amado, en obediencia me someto, me humillo a mí mismo y voy tras Él, Él promete darme vida juntamente con Cristo. No me dice te voy a aumentar los carros, te voy a aumentar las casas, te voy a aumentar el salario, te voy a aumentar la cuenta. Hay muchos que están buscando que aumente la cuenta. Mateo, cuando fue llamado, Jesús le dijo, ven, sígueme. Mateo estimó seguir a Jesús 1000 veces más importante que todo el dinero que podía hacer como recaudador de impuestos. Mateo, antes de Jesús, tenía toda su mirada puesta en el dinero, porque era recaudador de impuestos, había perdido sus amigos, su familia lo había echado de su casa por ser recaudador de impuestos, porque era un judío sirviendo a los romanos, y eso era como decir, es una mala palabra. Es una traición a su pueblo, el tiempo nos está robando a nosotros, su familia. Pero cuando Jesús le dijo, sígueme, Él no estimó el perder el dinero. Como dice Pablo, no estimé lo que era, sino que lo tengo por basura, con tal de conocer a Cristo, con tal de ser hecho igual a la forma de Cristo. Nuestras necesidades espirituales, Colosenses 2, 8 al 10. Y me fui de vuelta al final del, no sé qué botón aprieto, pero me equivoco. Nosotros descansamos en el sacrificio perfecto, Hebreos. Hebreos 10:12 dice, pero este sacerdote, hablando de los hombres, este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio, perdón, está hablando de Jesucristo. Este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ellos. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor Jesús. Necesito que alguien venga y me diga lo que tengo que hacer. ¿Saben lo que necesito? Lo que dijo Cecilia. Conocer a Dios. Inquirir en su palabra. Leer su palabra. Pedirle al Espíritu Santo que me dé el discernimiento para entender. Yo no necesito que un hombre me diga lo que Dios dice que tengo que hacer, porque Dios ya puso su palabra en mi corazón. Amén. Por medio del Espíritu Santo, Cristo habita en nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué dice ahí? Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo. ¿De qué tiempo? Del tiempo de los profetas. El tiempo de los profetas pasó porque Cristo vino y Cristo fue el mayor y más grande profeta que hubo sobre la tierra, porque Él era la palabra. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Necesito algo más para ser perfeccionado? ¿Necesito un coche nuevo? ¿Necesito una casa? ¿Necesito una mujer más linda? ¿Necesito hijos súper obedientes? No, lo que tengo es lo que Dios me dio. ¿Para qué? Para que yo viva conforme a su voluntad, no a lo que yo quiero, sino a lo que Él determinó. Desde el principio de los tiempos lo determinó. Amados, tenemos que vivir confiados plenamente en Cristo. Porque si buscamos otras fuentes, si buscamos una palabra fresca y nueva, algo nuevo tiene que venir, porque esto ya cansa, Esto siempre lo mismo, el pastor siempre predica de Pablo, siempre habla de Pablo, de Isaías, de Jeremías, siempre habla de este, siempre habla del otro, pero no me trae una palabra nueva. Yo quiero algo nuevo, yo quiero algo que me mueva, que me haga saltar en la silla.
Yo quiero algo que me diga, oh, el Señor te va a usar y te va a llevar a otro país. Ah, eso quiero yo, eso quiero yo. Y no tenés plata ni para sacar el pasaporte. Si Dios te va a llevar a un lugar, primero te va a proveer de todo lo necesario para llevarte. Así es. Pero primero el Señor quiere que vos vengas a Él. El Señor, nosotros muchas veces estamos equivocados. Yo primero tengo que ir al Señor. No, el Señor primero nos toca con el Espíritu Santo. Después nosotros, movidos por nuestro corazón que está renacido, venimos porque escuchamos la palabra. Yo no vine a la iglesia por mí mismo. Dios primero tocó mi corazón, obró mi corazón y casi un año después empecé a venir a la iglesia. Pero yo ya conocía la palabra. Sin embargo, no había despertado esa palabra. Esa semilla todavía estaba ahí. Estaba durita, estaba sin haber muerto. Murió y dio fruto. Amén. Amén. Si buscamos otras fuentes para suplir nuestras necesidades espirituales, podemos ser confundidos. Solo Cristo es la fuente de la que he de beber. Él mismo lo dice. Si tú supieras quién es el que te está hablando, tú le dirías, dame de beber de esa agua. Esa agua que solamente Él tiene. Esa agua que solamente está en Cristo. Es el conocimiento de la verdad. Es el conocer a Dios. Hoy escuchaba a Paul Washer decir, si yo hoy voy y pregunto a una iglesia, ustedes me preguntan qué es adorar. Y tú dices cantar. No. ¿Qué es adorar? ¿Qué es alabar a Dios? Es fruto de labios que confiesan la grandeza de su nombre. Pero además de eso, dice, si yo le diera una hoja y una lapicera y le dijera, escriban los atributos de Dios y al lado de cada atributo lo expliquen, mucha de esa gente no sabe qué hacer. Porque no conocen a Dios. Si yo digo que es omnipotente, ¿qué significa ser omnipotente? Que tiene todo poder. Es como decir todopoderoso. Si yo digo omnisciente, porque todo lo conoce. Es el pleno conocimiento de Dios de todas las cosas, de todo lo que acontece y todo lo que aconteció. Pero hay gente que no lo sabe. Hay gente que está en la iglesia y no sabe quién es Dios. Por lo tanto, ¿a qué Dios están alabando? A un Dios hecho a su medida. Entonces eso no es adorar a Dios ni alabar a Dios, sino que es idolatría. Porque es un Dios hecho a mi medida. Conforme lo que yo creo, lo que yo siento y lo que yo quiero. Exacto. Y a eso nos llevan cuando nos confunden, a idolatrar hombres. Característica de los falsos maestros, Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pasa al 5. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Podemos pasar a 2 de Pedro, capítulo 2. En el pueblo hubo falsos profetas, también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar el mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Amén. Amén. Dice, llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Entre los apóstoles hubo falsos profetas. Entre los profetas del Antiguo Testamento hubo falsos profetas.
No. En este tiempo también los hay. Y hay falsos maestros, y hay falsos apóstoles, hay falsos hermanos, hay falsas iglesias. Hay falso de todo. Todo lo que tiene verdadero tiene su falso. El tema es discernir lo verdadero de lo falso. Ellos usan estrategias y son comunes. Distorsionan la palabra de Dios. Porque le dicen: amado, Dios me dio una palabra para que yo te la suelte. Te voy a soltar una palabra en esta noche y tú la tienes que arrebatar. Hablan así. Te voy a soltar esta palabra, este rema de Dios, y te empiezan a hablar de la mujer a la cual el profeta le dijo que trajera el cántaro y empezó a echar aceite y no se terminó el aceite hasta que se terminaron los cántaros. Dios te va a proveer, te va a sostener, te va a sustentar. Sacó de contexto el pasaje del Antiguo Testamento de la viuda siendo sostenida. ¿Por qué? Porque después con ese aceite ella la podía vender y con eso iba a vivir. Y le dio para que viviera toda su vida, pero lo sacó de contexto, lo trajo al presente y le dijo: vos vas a ser bendecida porque yo te estoy soltando esta palabra. Fíjense, el profeta en el Antiguo Testamento era usado por Dios y el profeta le dijo: ese aceite no escaseará hasta que tú no llenes el último de los cántaros. Es como la mujer que vende la harina y el aceite. Es lo mismo. Pero lo traigo al Nuevo Testamento y me olvidé de Jesús y me olvidé de la cruz. Yo no necesito nada, no necesito que venga un hombre y me diga: te voy a hacer prosperar, porque ese hombre no tiene el poder que tenía Eliseo o Elías, porque eran profetas y eso era para una persona en específico, en un tiempo en específico. Hoy todo pasa por la cruz. Hoy todo pasa por la cruz. Hoy todo pasa por Cristo. El cumplimiento de todas las promesas es Jesús. Él es el Cristo. Entonces, si yo tengo a Cristo, ¿qué más necesito? No necesito nada. Por eso tengo que hacer lo que decía el pastor y predicador Geoff Thomas, que decía: ¿por qué tenés que traer algo delante de Dios? Y que no quiero ir con las manos vacías. No vengas delante de Dios con algo en tus manos, vení con las manos vacías porque las necesitas para aferrarte a la cruz. Te tenés que aferrar a la cruz, no traer algo tuyo. Por más que traigas algo tuyo, eso no va a ser más perfecta la obra que Él ya hizo. Él quiere que estés quieto, que estés quietito en silencio, que escuches la palabra que ya nos dejó escrita. Amén. Amén. Venimos compartiendo palabra, venimos compartiendo las instrucciones de este manual que nos dice cómo vivir una vida y hacer la voluntad de Dios. Estos falsos profetas distorsionan la palabra de Dios, promueven un evangelio centrado en el hombre, riquezas, poder, etc. Intentan añadir o quitar algo de la obra de Cristo. Como si Cristo no fuera suficiente, ellos le quieren agregar: porque a Cristo le faltó esto, porque el Señor nos proveyó esto. Hay un apóstol en Estados Unidos, un falso apóstol, que se quejaba porque los futbolistas ganan millones. Dice: y yo, fíjense, no es y Cristo no gana dinero con las almas. Él dice: y yo, que he llevado más almas a Cristo que cualquiera de los que están acá, no alcanzo a ganar una décima parte de lo que gana un futbolista de primera. Es una herejía. ¿Quién sos vos? ¿Quién te hizo creer que eras tan, pero tan importante en la obra de Cristo como para querer hacer de cuenta de que sos lo más de lo más? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué hablamos hace 3 o 4 reuniones atrás? El que quiera ser grande, hágase servidor de los demás. Y el que quiera ser primero, que no vamos a poder ocupar ese lugar nunca, porque ese ya está ocupado. El que quiera ser primero ya está. Hágase esclavo de todos.
De ese todos que leíamos hace un ratito. Él murió por todos. Él se hizo esclavo de todos. Consecuencia de seguirlo a estos falsos profetas es ser desviados de la verdad y perder lo espiritual. Y los falsos apóstoles, según de Corintios 11, hijo, que acá ya no lo tengo asentado. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. En la versión Reina Valera dice, y los tales falsos apóstoles son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tremendo. Como arranqué al principio, diciendo si tenías una enfermedad. El falso profeta es un vendedor de medicina fraudulenta. Te vende medicina vencida, no sirve. ¿Vieron que hace muchos años atrás andaban en películas, lo he visto, no lo he vivido yo? Andaban en la carreta y vendían tónico para el pelo. O tónico para tranquilizarse. Capaz que te vendían alcohol puro, formol. Claro, vos te tomabas un trago de eso y quedaba así, no te movía nadie. En ese tiempo no se conocían las remedios caseros. Te prometen cura rápida que genera un daño posterior. Porque en el momento, ¡oh, aleluya! ¡Oh! Pero pasan los años y ruego a Dios que los que han sido engañados puedan ser restaurados. Porque esos ya habían nacido, ya eran hijos, pero fueron engañados y se van muriendo y se les apaga el fuego. Y después de 2 años o 3 años después que pasó el profeta y los bendijo y los ungió y los sopló y los pateó, porque hasta he visto videos de que te patean. Había uno con una pelota y te ponía y vos te pegabas un pelotazo él y esa pelota te ungía. El otro te pegaba con un mazo en la cabeza. ¿Por qué no? Otros andan con una espada, porque es la espada de Dios. Clavamos la espada en esta tierra porque esta tierra fue escogida. ¿De dónde sacaron? Yo no lo veo a los apóstoles hacer eso en la Biblia. ¿Cómo protegernos de estos falsos profetas? Juan capítulo 5, verso 39. Conocer la verdad. Juan capítulo 5. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor, dijo Jesús. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura. Ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel que me envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Amén. Jesús le dijo a los fariseos, a su pueblo, a los judíos, ustedes no creen que yo vengo del Padre. Ustedes no lo conocen ni lo han visto. No creen que mi Padre habla en favor de mí. Aún en las Escrituras ustedes creen que van a hallar vida eterna. Pero esas Escrituras dan testimonio de mí. ¿De qué venimos hablando desde el principio de la reunión? Que las Escrituras en el Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. Y todo lo que dijeron los profetas apuntaba a Jesús. Todo lo que nos enseñaron los apóstoles tiene que ver con lo que los profetas enseñaron primero. Ahora yo vivo por el Espíritu Santo que está en mí. ¿Cómo voy a hacer entonces para conocer la voluntad de Dios? ¿Necesito que venga un hombre a decírmelo? No, necesito leer, necesito conocer la Escritura para poder entender lo que Dios pretende de mí. ¿Y saben qué es lo que Dios quiere? No es algo difícil. Hagan como hizo mi hijo, caminen en obediencia, en voluntad, en la voluntad del Padre. Tenemos que aprender a discernir en el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4. Queridos hermanos,
No crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Porque hay algunos que dicen que Jesús no era hijo de Dios, que era un profeta, que era un no sé qué. Nosotros creemos, como dice la palabra, que Él en un principio era el Verbo, y que el Verbo se hizo carne, vino y encarnó a través de una mujer, y nació Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo, hombre. Tenemos que mantener nuestra fe en Cristo. Juan capítulo 14, verso 6. Mantener nuestra fe en Cristo. Yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Amén. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amén. Gloria a Dios. Ese en realidad le pifié como la bocha, pero quedó justo. Era 14:6. Yo no sé por qué le puse 16. Era 14:6. Ahí mismo, volverlo para atrás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. O 16, 17. Tiene mucho que ver, los dos. Amados, ya terminando. Animémonos los unos a los otros a mantenernos alertas, a buscar una relación personal e íntima con Cristo. Cristo es suficiente en todos, en todo y en todos. Él es suficiente, no necesito más nada. Pero me tengo que comprometer a conocer más su palabra. Para que esa palabra, ese logos, se transforme en rema por medio del Espíritu Santo. Rema es la palabra revelada, la palabra en acción, trabajando en mi vida. Y ya con esto vuelvo al versículo casi uno de los primeros, Colosenses 2:8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos que rogarle a Dios que Él nos dé la inspiración, que Él nos haga sentir, que Él nos mueva a poder crecer en Cristo, para poder ser hechos a la imagen de aquel que nos formó. Amados, gloria a Dios. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En Él estamos completos. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Esta verdad nos llama a confiar plenamente en Cristo y a depender únicamente de su gracia y su poder. Sabemos que la Biblia nos advierte del peligro de los falsos profetas, que se presentan con palabras persuasivas, pero que en realidad nos alejan de la verdad de Cristo. Jesús mismo nos alerta en Mateo 7:15 diciendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos falsos maestros pueden confundirnos y desviarnos del camino correcto si no estamos firmemente arraigados en la verdad del Evangelio. El apóstol Juan nos advierte, como leí Juan 4:1: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta exhortación nos llama a discernir con sabiduría y a probar las enseñanzas que estos hombres traen a la luz de las Escrituras. El único remedio para el falso profeta es la Escritura, es la Biblia. Si no conozco, me engañan. Si conozco a medias, me engañan. Si estoy firmemente arraigado en la piedra, en la roca que es Cristo, si mi base es la Escritura, no me pueden engañar. En este mundo que está lleno de voces que buscan nuestra atención, recordemos siempre que Cristo es nuestra única y verdadera fuente de vida y salvación. Su suficiencia es completa y eterna, y en Él encontramos todo lo que necesitamos.
Mantengámonos firmes en la fe, vigilantes contra aquellos que pretenden desviarnos, y confiemos plenamente en el Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te ruego que puedas, Señor, perdonarnos por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, por no haber confiado en el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Te ruego en el nombre de Jesús que nos sanes para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.